Como ya saben, hoy es un día muy, muy, muy especial porque primero es la primera entrevista que se hace en español en este canal y pienso que qué mejor manera que empezar que con un tema que es muy cercano. Si siguen mi trabajo, si han visto los trabajos que he hecho, saben que el tema de Cuba, la relación con la isla, es muy especial para mí. Son mis orígenes, es mi cultura, es como me crié. Y nada, cuando oí la canción, me acuerdo perfectamente de cuando la oí por primera vez. Mi mamá entró, dijo, oye, hicieron esta canción, Patria y Vida. Dicen que está muy buena, que la lírica es excelente, que realmente habla sobre lo que está pasando. Y bueno, la pusimos en en el televisor y nada, todo el mundo así frisado. No habíamos visto un visual ni una canción que hablara así todavía. O sea, han habido muchas obras, han habido muchos artistas, pero un grupo de artistas que tienen una voz tan grande, que tienen tanto alcance, que se juntaran para hacer esto es muy especial. Y nada, enseguida pensé, o sea, siendo un artista visual yo, pensé, bueno, ¿a quién tiene que haber dirigido eso? ¿A quién tiene que haber puesto pensamiento en los visuales, en cómo, o sea, llegaba todo esto? Y busqué y encontré a Ciel, que bueno, no lo conocía desde antes, pero tiene muchas obras muy buenas, muy exitosas y con mucho sentido, con mucho valor. Y lo contacté y bueno, muy chévere, muy buena gente. Debe estar cansadísimo de hacer estas entrevistas, pero me prestó su tiempo hoy. Y nada, sé que están aquí para verlo, escucharlo oír y lo vamos a presentar ahora mismito. ¿Cómo Asiel, estás? ¿cómo estás? Súper. Mucha, Gracias por invitarme. no, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias nuevamente por su tiempo. Sé que estábamos hablando antes de empezar, que me imagino que ya desde, aunque me digas que te gusta charlar, ¿no? Tener estas conversaciones importantes, pero hoy ha sido una semana y media, 2 semanas ahí de entrevista tras Sí, entrevista. tremendo. Ha sido tremendo, pero creo que además, más allá de la canción y de que sean un montón de entrevistas, el mundo está lleno de gente y, y no todos están concentrados o mirando hacia el mismo lugar. Así que creo que es importante aparecer en todos los lugares donde quieran escuchar la historia que hay detrás de esa canción y donde quieran escucharme y donde yo pueda decir cosas. Así que cualquier vidriera es válida para un mensaje de amor, supongo. Bueno, muchísimas gracias. Yo en este canal lo que hago es que cada vez que voy a empezar una entrevista para romper hielo, para que las personas que estén viendo conozcan un poco más así, de una manera más divertida a la persona, hago un juego corto, pero de preguntas rápidas. Y hoy la edición es una Ujú. edición cubana. ¿Estás listo? Ya, bueno, Bu- pienso. Bueno, no sé si has tenido chance de comer ya, pero la primera es de comida, así que si tienes hambre, Súper. disculpa. Bueno, Dale. ¿ropa vieja o arroz con pollo? Ropa vieja, Sí, te definitivamente. gusta mucho más. Me encanta, me encanta. Bueno, y ahora, ¿con qué la acompañas? ¿Con un mojito o una cerveza? Una cerveza. ¿Bucanero o cristal? A ver, porque Cristal. cristal, más liviana. Sí, mucho. Yo soy de cervezas claras. Ah, ya. Bueno, depende. Hay días que me gusta la negra, pero depende. Ah, Soy más de, regularmente me gusta la clara. está bien. A mí también he ido dos Sí, veces a la isla y las dos veces la que más me gustó es es la cristal, ¿no? Cristal. Hey, Sí. a ver, ¿fútbol o béisbol? O bolseo, a Eh, ver. yo soy malo en todos los deportes, incluso en el que más me gusta y el único que he jugado que es baloncesto, pero prefiero el béisbol. Yo creo que se concentran más energías y siempre me ha parecido una locura ver gente 45 minutos en por dos
cayéndole detrás a un balón. Así, respeto a los futbolistas, pero honestamente no es un juego que me guste. Ya. Y entonces, si eres de baloncesto, estás en la ciudad correcta para... o sea, Sí, tienes que ser me fan de los encanta. Heat. Soy fan a los Heat, además me parece un equipo brutal. Ya lo demostraron, que son de los mejores del país. Bueno, Así que, hemos tenido un empezar más o menos ahí esta temporada, pero nada, todo se resuelve no, al pero final. bueno, tranquilo, tiempo al tiempo. Y bueno, una pregunta artística. ¿Qué te gusta más trabajar, en los documentales o en las películas de ficción, en cosas más que tú puedas controlar el guión? Mira, a mí siempre me ha gustado decir la verdad. Uno no siempre lo logra porque es tremendo vivir en un mundo donde mucha gente prefiere escuchar mentiras piadosas, como dice Sabina. Pero para contar y para poder mentir con licencia, me gusta más la ficción que el documental. O sea, es lo que más me gusta hacer. Inventarme historias, contarlas, eh, transgredir la realidad y adaptarla a un sistema de creencias visuales, personales. Y eso creo que ayuda un poco más a la hora de llegar a la gente, porque muchas veces el documental, que lo respeto mucho, además es tremendamente difícil. Y a mí me encanta también, pero me gusta más verlo que hacerlo, sobre todo porque me parece muy complejo y hay un compromiso, además de la verdad, con una, con un entrenamiento para hacerlo que requiere muchos años. Entonces, o te especializas en documental o te especializas en ficción. Y yo honestamente prefiero la ficción, es lo que más he hecho, es lo que más he escrito. Y además lo prefiero, sobre todo trabajar con actores, encontrarme a gente que puedo desdoblar, que puedo proponerle un personaje y construirlo con ellos y dirigirlos y decirle cómo y en qué intensidad, decir qué texto. Eso me parece muy potente, ¿Y la dirías verdad. que algunas de esas historias serían basados en eventos reales o son de tu imaginación o Yo siempre? creo que, fíjate, la imaginación siempre parte de una realidad personal, ya sea probable o ideal. Eh, pero siempre creo, primero la realidad supera la ficción y está demostrado ya. Lo puedes ver en un montón de películas que, no, que hemos creído que se han adelantado en el tiempo o que se han adelantado en el Ujú. tiempo, pero que resulta que no eran tan ficción. Porque cuántas veces vimos, por ejemplo, hablar con un dispositivo con inteligencia artificial y ya lo estamos viendo y ya estamos viendo cómo el Neural Engine está dando pasos agigantados, cómo la sociedad y cómo el desarrollo nos ha llevado a Marte, por ejemplo. Entonces, lo que antes era ficción está siendo. Eh, y, y francamente, no creo que uno sea tan mentiroso cuando está contando ficción. Es Claro, lo que creo, es lo que creo. claro. No sé si contesté tu pregunta Sí, sí, correctamente. no, por supuesto. Bueno, estamos hablando hoy de Patria y Vida y que es un éxito, ¿no? No solo por lo que dice la canción, sino por el impacto que ha tenido. Pero muchas Ujú. veces creo que las personas se olvidan que antes de tener un éxito hay un largo camino que estás trabajando, sacrificándote mucho, poniendo horas y horas y horas para llegar a ese destino, a ese éxito. Y bueno, ya cuando llegas tienes que seguir para adelante para seguir produciendo más temas, más proyectos. Claro, Entonces, a mí, mi primera pregunta sería, aquí lo que es el arte visual, lo que es crear, es una de las carreras creo que más cara. La estudié yo aquí. Y no solo sí, por los estudios, sino por todo el equipo, por todas las cámaras, las luces, los micrófonos. claro. Y lo que más Ujú. me llamó la atención leyendo su biografía es que usted empezó con una cámara casera, dice, Sí, eh, doméstica, doméstica. doméstica. Sí. Eh, ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue el empezar? ¿Cómo tuvo la visión de que, bueno, esta es mi pasión, esto es lo que quiero hacer y, o sea, con todo sacrificio lo voy a lograr?
Creo que fue un camino de ensayo-error, porque yo empecé en la música. Empecé estudiando guitarra clásica, luego me fui a artes plásticas, estudié pintura y, y siempre me sentí incompleto, siempre sentía que no estaba diciendo todo lo que yo quería, que no tenía toda quizás la expansión de mi discurso. No me sentía pleno y eso me llevó a encontrarme en una cámara que me prestó una amiga, un soporte que me permitía eh, reunir esas cosas, reunir la música, reunir la plástica y además reunir un texto, porque también escribí poesía un tiempo y tal. Entonces, todas esas cosas eran como encontré una desembocadura, era como un montón de cauces de río y encontrar el mar y de repente, en fin, el mar y eh, mi, fue como esa llave universal a mi, a mi interior, a mi forma de contar historias y eso me ayudó mucho, la verdad. Si te soy honesto, si no llega a ser por esa cámara que me prestó una amiga, y además siempre filmé con cámaras prestadas hasta el otro día. Así que imagínate lo que ha significado para mí tener siempre una cámara doméstica a mano, porque muchas veces, todas las historias, las primeras veces que me enfrenté a un discurso audiovisual fueron con cámaras domésticas, con un montón de carencias. Además, incluso filmaba muchas veces teniendo en cuenta de filmar lo justo, cortar y editar prácticamente en cámara, porque no tenía una computadora. Eh, Era muy difícil, la verdad. Sobre todo cuando era música y así, y era rebobina un pedacito y móntalo aquí. Y me recuerdo que una vez hice un video completamente así, como en un solo casete y funcionó, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, me fui elaborando mi propio rumbo y me fui encontrando todos los problemas que se encuentra un creador por el camino, ¿no? Y después me encontré la tecnología, me encontré las cosas que más me gustaban hacer en la marcha. Pero sobre todo yo creo que la obra de un realizador audiovisual es la exploración. Y a partir de ahí, pues uno va completando y fortificando su discurso en la marcha. ¿Crees que ahora escuchándote hablar de rebobinar el tape y veo que Ujú, por lo menos en estos dos videos, ¿no? En Padre Vida y en el de Ámame como soy yo, ujú, muchos de los visuales son como tiene ese efecto de casete, de ujú. antigüedad. ¿Crees que eso tuvo un impacto? O sea, tener que aprender de ese formato y trasladar ha sido algo que ves en tu arte, que es parte de la temática. Uno de los últimos autores que a mí me sorprendió, uno de mis últimos descubrimientos, y cuando digo de mis últimos es porque me va a acompañar toda la vida y es de los más recientes, digamos ahora 3 años, yo me encontré con Albert Camus. Albert Camus es un autor y un filósofo tremendamente brutal y me leí un libro que se llama El mito de Sísifo y, y a partir de ahí me encontré con una frase de Albert Camus que creo que me define y ha sido un marcador y un parteaguas en mi carrera. Y significa un hombre, o sea, dice la frase, un hombre es ante todo su nostalgia. Y creo que es eso, ¿no? Yo estoy lleno de nostalgia y de angustias y todo eso al final es el sedimento de las influencias de un artista. Y un artista eh, es sus influencias. Hay un teórico extraordinario que se llama Harold Bloom, que tiene un ensayo que se llama La anatomía de las influencias, que explora y habla un poco de esas cosas, ¿no? Entonces, al final yo me he vuelto un explorador y un reflector de tanto mirar. Y hablo de reflector como reflexión y también como foco de interés o de luz hacia un determinado tema, ¿no? Entonces, es eso,
yo creo que nosotros, los artistas visuales, somos eh, unos voyous, como dicen los franceses, unos observadores Mm, a veces morbosos de la realidad, y estamos tratando siempre de transfigurarla, de atraparla, de moverla, de modificarla y de hacer trampas, ¿no? Porque al final el arte no es verdad, es verosímil. Y al final, cuando tú atrapas esa realidad, incluso en el documental, tienes que recurrir a elementos verosímiles o artificios para hacer creíble esa verdad. Y ya ahí deja de ser realidad para estar entonces apoyada por toda el confeti que requiere mm. el arte visual. Eso, Y las horas y horas y horas de edición y confeti exactamente, exactamente, exactamente. para Es hacer la difícil, narrativa. sí. De ahí, o sea, de esos proyectos al inicio, ¿cómo continúa tu carrera? Estuve oyendo que pudiste viajar, hiciste el Ujú, cuento de cuando viajaste a Alemania a hacer un proyecto. exacto. ¿Cómo continúa? ¿Cómo logras salir del país? Y me imagino que en estos primeros proyectos hablabas o tratabas de capturar la escena política de Cuba o ahí todavía no estaba. M- Mira, yo siempre he tocado el asunto político de Cuba. Yo creo que además la mera postal de, de la negra con el tabaco es político, aunque uno no lo vea así. Y toda esa búsqueda de esa Cuba, por ejemplo, nostálgica, esa Cuba de postales, esa imagen souvenir, la pornomiseria de la realidad cubana, todas esas cosas, al final son políticas. Uno es un ente político, o sea, es muy difícil no pertenecer a un mundo y no estar designado por la política. Ujú, Entonces, pero si con eso específicamente te refieres a una postura política o a una toma de partido por un punto de vista político, algunas piezas mías ya lo estaban haciendo antes, desde antes, incluso antes de yo saberlo. Yo siempre he sido un crítico bastante acérrimo de la revolución, incluso desde dentro, incluso cuando aún no vivía en La Habana, eh, que era más complejo porque era un pueblo pequeñísimo de Ciudad de Ávila que se llama Morón, donde todo el mundo se conoce y donde es muy difícil que no te vean. ujú, O sea, en un pueblo pequeño es muy difícil esconderte. Y, y al final creo que lo que me lo que ha estado designando mi obra y lo que políticamente la había estado marcando, yo creo que era el racismo, ¿no? Y era como eso me golpeaba a mí personalmente. La gente siempre lo identifica como complejos, pero para mí no tiene que ver con complejos, tiene que ver con realidades inconclusas, con estados inconclusos de la sociedad. Primero porque Cuba es un país que no había cuajado como nación cuando la revolución cubana se apropió de la libertad de Cuba. Eh, Aún todavía estaba el país cuajando eh, a nivel de pensamiento, se estaban escribiendo los primeros ensayos antropológicos que reivindicaban toda la cultura afrocubana, con Fernando Ortiz, con Livia Cabrera, con toda esa gente que estaba un poco retratando a Cuba desde las letras y con un sentido más eh, filosófico y más, eh, digamos, especializado para ayudarnos a entender. Y eso, bueno, por supuesto, también la obra de Carpentier con el realismo mágico y particularmente con el reino de este mundo, nos trae un poco a esa cosa de esa fusión negra y de todo ese sincretismo que al final nos identifica como cubanos en el resto del mundo. Es muy difícil ser ujú. cubano y no ser negro culturalmente. O sea, la cultura cubana es negra y proviene de África en una proporción incluso más alta que la española. Entonces, al final, eh, mi obra era eso, ¿no? Y, por ejemplo, salí a ver el mundo y uno siempre carga consigo
la visión y sus condimentos sociales y lo que uno es como artista y lo que yo soy también como negro, lo que me importan a mí esas soluciones y tratado de dejarlo por todas las cosas que he hecho, ¿no? También casi todo lo que he hecho ha sido trabajo por encargo. Ha sido video musical, publicidad, que son cosas que ya tienen sus propios derroteros y que tienen un target específico y que al final no te puedes permitir tampoco ser demasiado personal, porque todas esas cosas ya tienen un lenguaje muy particular para que la obra se entienda en la demográfica que, que va a ese producto, ¿no? Entonces, por ahí yo creo que eso me hacía un poco más complejo el discurso. Entonces, tu identidad, tu voz como artista, empieza antes de viajar y ya cuando viajas dirías que empiezas a ver otra realidad de la que estás viviendo, te abre los ojos a cosas que no conocías o... Claro, yo viajé antes con libros. Yo creo que esos son los primeros viajes que uno da. Yo he leído mucho y me gusta mucho Ujú. leer. De ahí he sacado todo lo que sé y ha sido como mi cantera y mi formación. Entonces, al final, cuando tú descubres que te puedes ahorrar un montón de millas y de aviones leyendo, te puedes evitar un par de países y que no estoy diciendo que viajar no me encante, pero cuando, por ejemplo, yo llegué a París, sentía que había estado allí antes. Ujú. No sé si por la reencarnación también, porque creo en la reencarnación, pero aún así había estado también allí en un montón de novelas de Víctor Hugo, en cosas de Marcel Proust. Eh, Entendía París de una forma diferente, me sentaba en los cafés tratando de revivir ese feeling que me transmitió, por ejemplo, por primera vez eh, la primera novela de Marcel Proust que leí, o Balzac. Todas esas cosas me ayudaron mucho, ¿no? A entender mejor la sociedad francesa también, por ejemplo. Los checos, por ejemplo, Milan Kundera, eh, también en República Checa me identificaba mucho, Jan Neruda, todas esas cosas que uno, los cuentos de Malastrana, por ejemplo, yo estuve ahí en la plaza de Malastrana en Praga y sentía esa vibración de haber estado allí antes en un libro. Ya. Eso es lindísimo. Y podías viajar por tu arte, o sea, Sí, sí, por supuesto, por ok, supuesto. Siempre viajé por trabajo, ok. siempre viajé por trabajo. Nunca viajé por placer. No, no me lo podía permitir tampoco, porque tampoco te puedo decir que yo he hecho millones con mi trabajo, ni mucho menos. Eh, Así que lo que he tratado de hacer ha estado vinculado a lo que he podido hacer como artista, ¿no? Ya, Y las veces que había viajado lo hice por eso, ya. por trabajo. ¿Y en qué momento durante todos esos trabajos, todos esos viajes, empiezas a, a redefinir lo que viene siendo tu voz hacia, o sea, la dictadura, hacia el régimen? ¿Cómo empieza a surgir todos estos proyectos que ya empiezan a tener una voz más política? Pudiéramos Mira, decir en el espectro este de contra una dictadura. ujú. Yo, a mí me costaba mucho pensar que Cuba era una dictadura. Me costaba muchísimo entenderlo. Sobre todo porque además me crié en una casa donde, por ejemplo, todo el mundo era adorador de la figura de Fidel Castro, donde ellos entendían que tenían muchísimo que agradecerle a la revolución. Y además porque la revolución cubana, cuando creces en la Cuba profunda, que no es precisamente La Habana, donde la gente se permite más licencias políticas, por decirlo de alguna manera, y donde la gente se siente menos comprometida, eh, está un poco más desarrollada socialmente, La Habana. Pero yo viví en una provincia y las provincias son siempre más conservadoras políticamente hablando y además eh, hay muchas más dinámicas de propaganda y de control y de y control ideológico sobre todo. Entonces, ahí en Cuba se te induce demasiado la revolución y a eso sumado a estar en un ambiente donde no hay una disidencia
potente, donde no se habla de otra cosa, donde la gente vive porque pasa, donde la gente va a trabajar y luego a su casa y luego trata de comer y luego duerme y al otro día lo mismo. Entonces, al final es muy difícil crearte Mm. un pensamiento crítico y más crítico antisistema. Entonces, aún así, el arte, tú sabes que siempre te da alguna ventaja sobre otros entornos sociales y te permite conocer gente que tiene una visión crítica más intensa. Y eso a mí me llevó también a ser amigos que estaban, por ejemplo, completamente contra el régimen. Y a partir de ahí, pues fui entendiendo, gracias a ellos, gracias a materiales que me pasaban en una memoria flash, que tenía que ver en un DVD de un vecino que le pedía prestado para poder ver esas cosas escondido. Esperaba que todo el mundo en mi casa se durmiera para poder ver las cosas, porque si, por ejemplo, mi abuela se levantaba y me veía viendo algo disidente, eso podía haber sido un problema, ¿no? Ujú. Entonces, todas esas cosas me hicieron un poco más consciente de la verdad y consciente de esa realidad política cubana. Y a partir de ahí, pues fui consolidando eso, ¿no? Pero aún así nunca vi a Cuba como una dictadura hasta tal vez 2018, que empecé a chocar con situaciones intensas de Cuba, empecé a ver realidades que yo no había visto antes y empecé además a chocar con otra literatura, salí del país, empecé a conversar con personas que tenían una visión diferente de Cuba. Entonces eso me fue eh, haciendo entender más. Pero no fue hasta llegar aquí a Miami, donde, por supuesto, el punto de vista es totalmente diferente. Y no me gusta pensar que es opuesto, todo lo contrario. O sea, hay un, hay un documento de la realidad cubana de este lado. O sea, lo puedes tocar, puedes hablar con la gente que ha sufrido y que le ha dolido el país y que ha atravesado por situaciones políticas que honestamente uno tiene que creer ya que Cuba es una dictadura. Y a partir de ahí, pues fui viendo muchos documentales que desde Cuba no se podían ver, que estaban incluso censurados. Me abría a YouTube. Es muy difícil también conectarse desde Cuba. El internet en Cuba es muy cara. Cuando yo salía a trabajar, tenía el cambio de horario, estaba como en lo justo. No tenía tiempo del entretenimiento, de sentarme a ver horas y horas y horas, de pasarme 3 días viendo materiales. Entonces, eso lo pude hacer aquí. Y a partir de eso, a mí me gusta creer que soy una persona inteligente. Me fui consolidando una verdad basada en todos esos documentos que había visto y además basada en mi vivencia en Cuba, porque ya yo tenía la otra parte. Y, y entonces creo que ese fue el detonante para asumir una postura opuesta. Y no fue hasta los últimos videos que hice que tuve que situarme, por supuesto, en el lugar donde estaba mi obra. Yo creo que al final uno tiene que estar siempre donde está su obra y defenderla allí, en esa esquina donde esté. Esa es toda la verdad De, para mí. de todo lo que has dicho, creo que lo que más me llama la atención es que, o Ujú. sea, no es solo la inteligencia, sino el tener una mente abierta a tener ese diálogo, ¿no? Y a entender el otro punto de vista, que Exacto. estudiando la diáspora aquí, estudiando el exilio, estudiando los problemas, hoy preparando leí el artículo de opinión en el New York Times y dice Ujú. que el que lo escribió dice que el problema es que el gobierno, la dictadura cubana, el régimen cubano, ha querido crear ese espacio, ¿no? Crear ese conflicto entre el exilio y las personas de la isla. Y que una canción así lo que hace es unificarlos todos por un propósito común. También lo que me llama la atención de lo que acabas de decir es que pienso, hablando aquí con el exilio, o sea, me crié aquí, tengo estas conversaciones cada vez que voy para la pequeña Habana. eh, Pienso que muchas veces el exilio que se fue hace 30 años, 40 años, 25 años,
algunas Ujú. veces no llegan a entender cómo las personas que llegan de la isla pudieron apoyar eso, pudieron creer en eso. O sea, yo escucho ese argumento, pero yo pienso, bueno, si ellos nacieron dentro de esa isla, si ellos nacieron en ese entorno, y como has dicho en otras entrevistas, desde que estás en tercer grado, tienes que leer como Fidel es un dios y etcétera, etcétera, Exacto. etcétera. No saben lo opuesto, saben que no están felices, pero no saben cuál es la otra cara de la moneda, por decirlo así. Entonces, Exacto. eh, ¿qué tú pensarías? ¿Cuál sería la manera de hablar con esas personas que me imagino que ya has tenido esas conversaciones, donde ellos Sí. realmente no entienden, ok, bueno, sí, yo vine, tenía un pensamiento, pero déjame adaptarme, que es algo que has dicho en otras entrevistas igual, o sea, Ujú. han sido muchos años de adoctrinamiento, ahora estoy aprendiendo, estoy formando otro Claro, pensamiento como claro, un ser claro. libre en este lado. Exacto. Mira, una cosa importante que, que hay que aclarar para entender de verdad la forma en la que te adoctrinan en Cuba. Esto es lo más, para mí, puntual a la hora de entender el pensamiento del cubano de la isla. Uno, cuando se refieren a la comunidad cubano-americana, siempre hablan de mafia, la mafia anticubana. Son dos palabras, por ejemplo, que están empleadas para, para generar ya una lectura odiosa o una lectura que, por supuesto, te sitúa en un partido opuesto a ellos, solo nada más por el contenido semántico de eso, ¿no? Porque tú dices, bueno, si tú eres una persona de bien, tú no quieres ni ser mafioso ni tener contacto con mafiosos, y además si es anticubano va contra ti, ya, esas personas están opuestas por el vértice, Ujú, por ejemplo. Eso es un recurso ideológico y, y técnico y del lenguaje eh, panfletario político cubano que ha generado odio en los cubanos solo por su condición semántica, solo por su lectura, por escucharlo y decir, coño, mafia anticubana. Esa gente son malos. O ujú, sea, ya, sitúalos en el opuesto. eh, Ahora, a todo esto también hay que leer las agendas políticas de los dos países. Y hay que ver a Cuba siempre como una cosa. O sea, el gobierno siempre ha tratado de que sus problemas políticos y los problemas de su agenda le interesen al pueblo. Y por supuesto, eh, hacer responsables a los ciudadanos o hacerlos participar de un problema que es un producto, un resultado o una consecuencia de su mala gestión y de su autoritarismo y de su aferración al poder. Algo tan sencillo como el bloqueo, por ejemplo, que es un bocadillo que está mal empleado cuando es un embargo, cuando bloqueo no es una, no es un término técnico del lenguaje de las sanciones económicas, ujú. pero bueno, bloqueo es más dramático, es más contundente y por supuesto te sitúa semánticamente también en un conflicto más grave, ¿no? Y a partir de ahí, como en la elección, porque ellos son muy buenos en el asunto de la propaganda, como en la elección de determinadas palabras van generando un pensamiento y un mood anti-americano. Eso seguro. Además, súmale a eso la propaganda visual que han hecho siempre todos los artistas visuales, el cómic, toda la cosa de historieta, toda la opinión gráfica, todos los dibujos gráficos de los periódicos, de todas esas cosas, te han construido a un yanqui opresor, maligno, con una bota dura y a un tío San brutal, odiador de cubanos, ¿no? Y eso, por supuesto, te va generando todo un sentimiento de odio hacia la otra orilla. Súmale a eso eh, todos los días un noticiero que habla de las mismas cosas y denuncia
a las mismas personas y no se ve nunca sus pies. Siempre está mirando al frente. Y por supuesto, todas las carencias de Cuba son producto del bloqueo, son producto de la hostilidad norteamericana hacia Cuba y de la hostilidad de los mafiosos, de la mafia anticubana. Entonces, creciendo, escuchando todas esas cosas, es muy difícil pensar que hay algo bueno de este lado y que nos quieren la gente de al frente. Entonces, ya tú no puedes tener un pensamiento positivo hacia la diáspora. Incluso a eso súmale que te dicen traidor, por ejemplo, una palabra tan, tan injuriosa y tan peligrosa y mal empleada, como una persona que se va del país es un traidor, es escoria, es gusano, y todos son descalificativos. Y son palabras que además son palabras fuertes, son palabras que desmoralizan a todos los individuos eh, que se han ido. Entonces, al final, irse era traicionar. Y cuando tú traicionas, no tienes derecho a opinar porque esa Cuba no es tuya. Y fíjate para que tú veas lo peligroso y delincuente de ese régimen, que ellos han estado también eh, culpando a los cubanos que se fueron de toda esa hostilidad. Ujú. Y además, ellos para nada son responsables de eso, su gestión es excelente, ellos son el mejor gobierno que se ha podido tener. Entonces el cubano no se detiene a pensar que han estado 60 años aguantando las barbaridades de un sistema que simplemente no ha querido ceder. Cuando, por ejemplo, eso a lo que ellos llaman bloqueo, que yo insisto que es un embargo, eh, por ejemplo, tiene una solución muy sencilla, quitándose ellos. Si tú te quitas, no hay bloqueo. Algo tan sencillo como eso. Pero Entonces, después no tienen excusa. no, pues, O pero por sea, supuesto después que ellos no, después pero dicen no pueden culpar a un bloqueo, a un por embargo. supuesto. Mm. El asunto aquí es, el asunto aquí es que es un gobierno que ha perdurado durante 60 años sin otra opción, sin ser democrático, sin dar un espacio al electorado, sin plebiscito, sin nada que te, que te, que te proteja, que proteja al cubano de, de, de manifestarse eh, en desacuerdo con soluciones del gobierno. Por ejemplo, no hay ningún mecanismo donde un cubano pueda disentir, donde un cubano pueda quejarse, donde un cubano pueda enfrentar una determinada postura de ese sistema. Por tanto, es autoritario y es dictatorial. Algo tan sencillo como eso. O sea, no hay mecanismos internos para contradecir una decisión del gobierno. Eso es lo primero, para mí. Es lo más peligroso. A eso súmale que tampoco tienes la potestad de irte 5 años de Cuba y regresar siendo ciudadano cubano. O sea, si te pasas 2 años fuera, perdiste tu derecho a una ciudadanía que te corresponde de nacimiento, Ujú. por haber nacido allí, y que ellos no tienen ninguna autoridad para, para desterrarte de esa forma, porque eso es un destierro inducido por ellos mismos y por su pensamiento. A eso suma el artículo 4 de la Constitución de la República, que dice que es una patria socialista, cuando patria, cuando esa tierra tú no puedes designarla por una ideología política. Es es una, es una alevosa ley estúpida. Eh, Son muchas cosas, o sea, es un sistema demasiado podrido y demasiado oscuro y diseñado con mucha maldad y con demasiada eh, poca participación de la oposición. Ha crecido, por supuesto, con una, eh, además, sin oposición, sin que digan una mentira en televisión que alguien pueda desmentir, sin espacios de diálogo, sin espacios de debate, sin participación pública de la oposición. Así es muy fácil durar 60 años. O sea, ha habido mucha gente inteligente, por ejemplo, el proyecto Varela que, que llevó a cabo Oswaldo Payá era un proyecto
que abogaba por las cosas democráticas y logró una participación importante y aún así eso para ellos no contaba. Y todas esas cosas al final nos han legado un país de gente que obedece y listo. Y no hay Ujú. nada más allí. Y gente vacía. Entonces, ¿dónde yo responsabilizo a las generaciones anteriores a la mía? Por ejemplo, en que llegaran 30 años de revolución y decir, ok, yo he estado 30 años apoyando un sistema, apoyando a un maniático, a un tipo, a un paranoico eh, loco que me ha estado diciendo que hay que resistir, que hay que vencer, que se quiere fajar con el más guapo. Entonces, y el más importante, lo siento, No, no, está bien, no hay problema. tengo que apagar las notificaciones que son No, no, sí. vuelven loco. Tengo que ponerme alarmas para todas las cosas porque tengo la memoria a corto plazo donde está. Bueno, entonces al final, pues, cuando llegan 30 años, al cabo de los 30 años, tú te encuentras a un, a un, a un punto en el que o le das de comer a tus hijos o sostienes una ideología que fracasó y que lo ha demostrado ya. O sea, que demostró su fracaso. Porque si te fijas, no ha habido ningún éxito, no ha habido no ha habido ningún acierto, no ha habido nada donde el ciudadano se haya convertido en un mejor ciudadano, sino ha sido una depauperación social y moral de un individuo que en un momento tuvo el mejor sistema del mundo, que tuvo una de las economías más fuertes del mundo y además con uno de los desarrollos económicos, políticos, porque además teníamos una constitución, la de 1940, que era un faro constitucional para el mundo, donde, por ejemplo, hubo logros como la jornada de 8 horas cuando países ni siquiera podían pensar en eso, y situó a la mujer en un lugar de respeto y le devolvió a la mujer los derechos que durante tanto tiempo el machismo le había quitado. Entonces, te das cuenta de que esta sociedad cubana y la revolución cubana solo hizo eh, lo que yo entiendo como destruir un país y sobre todo destruir la educación de su gente y destruir culturalmente todo eso, porque al ser eso autoritario, tampoco tienes un arte conspirador, inspirador, disidente, que son las verdaderas naturalezas de los artistas y del arte. No, todo lo contrario. Entonces nos volvimos más complacientes, nos resignamos más, vino toda la efervescencia soviética, marxista-leninista y todas esas cosas que lastraban un poco el arte y ponían más en boga la ideología y la cosa chata y el racionalismo de todas las cosas. Y en el arte no se puede ser racionalista, o sea, hay que ser abiertos. Yo creo que es eso, ¿no? Haciendo una radiografía de Cuba. Sí, antes de ir a la canción, tengo una última pregunta que cuando te contesté te dije que quería tomar una perspectiva así joven, de cubanoamericano. Cuando yo trato de tener esta conversación no con otros cubanos americanos, sino con ya americanos que no conocen mucho de la isla, siempre me dicen las dos cosas, ¿no? Pero yo pensé que mejoró la educación y el sistema de salud. O sea, cómo uno le conté, ya teniendo toda esta información, cómo uno le No, puede... no creo que eso mejoró, no creo que eso mejoró para nada, todo lo contrario, porque no es lo mismo alfabetizar que, que, Exacto. que educar, ¿no? O sea, una cosa es enseñarte a leer y utilizar esa habilidad tuya luego para llenarte la cabeza de doctrinas y para ponerte a mi favor y para que en los libros Sí, fue un complot, yo exacerbe el culto de la personalidad y exacerbe todas esas cosas. Y además, el sistema de salud cubano ni siquiera está cerca de ser de los mejores del mundo. Ni siquiera, yo creo que es de los peores en todos los aspectos.
en todos los aspectos. Porque la gente dice, no, porque aquí vienen a estudiar gente del mundo entero. Yo no creo, por ejemplo, que estudiar medicina en los Estados Unidos sea peor que estudiar medicina en Cuba. Y no creo tampoco que estudiar medicina en Ciudad México sea peor que estudiar medicina en Cuba o en Francia o en Italia o en Inglaterra o en Noruega. No lo creo. Lo que pasa es que eso también es parte del panfleto, ¿no? Ujú. La Y propaganda. además, si, sobre todo si esa medicina está basada en un sistema de enseñanza eh, pedestre, sin recursos, entonces al final, ¿qué se está enseñando? A trabajar con nada. Cuando yo sé cómo es una carrera de medicina en Cuba, o sea, he tenido personas cercanas a mí que estudian medicina, familias, conozco profesores de medicina en Cuba y no hay ni siquiera base material de estudio, no hay libros, no hay bibliografía importante, porque mucha de la bibliografía más importante de medicina se ha escrito en inglés, donde los estudios más relevantes de medicina no son llevados a cabo por Cuba, ni los desarrollos eh, más importantes del planeta han estado desarrollados por Cuba, ¿no? Entonces, al final, ¿de qué estamos hablando? Y eso súmale la baja o la precariedad absoluta de todas las edificaciones médicas en Cuba, de los hospitales, de los consultorios, de los policlínicos, o sea, son lugares que están desatendidos, que no tienen condiciones higiénicas ninguna. O sea, tú vas a una sala de médica en Cuba y te puedes encontrar de todo ahí. Y, por ejemplo, los baños no tienen ni siquiera higiene, no funcionan. El flush de un baño, algo tan sencillo como eso, no funciona. No hay ni siquiera papel higiénico. O sea, no sé qué es lo que hace a Cuba trascendental. Y lo peor no es eso, lo peor es que además es la única opción, porque incluso si tú pudieras pagar una operación, tampoco lo podrías hacer. Si tú no te quieres someter a ese sistema médico, tampoco lo puedes hacer. Y además, por ejemplo, yo no quisiera que mi hijo creciera en una escuela diciendo una propaganda socialista o diciendo una frase como pioneros por el comunismo, seremos como el Che. Un niño de 10 años no sabe lo que significa comunismo. Por ejemplo, una palabra como esa, que está en la boca de cualquier cubano, yo con 10 años no sabía qué significaba. Y tampoco me sabía la biografía del Che. O sea, tú no me puedes obligar a decir que seremos como el Che, porque tú no sabes si yo quiero ser así. O sea, eso me parece ridículo, inducirlo, poner en la boca de alguien como un recurso sine qua non. Si tú no eres o no dices eso, te puedes buscar problemas en, te puedes buscar problemas en tu escuela por no decirlo. Así que imagínate, Bueno, eso es y, tremendo. y ahora vamos con el arte que trata de romper todo lo que hemos estado hablando, ¿no? Que es, vaya, el video, creo que si el otro hizo Rolling Stone, este ha hecho todas las redes americanas, todo por Sí. todas partes. Y, o sea, lo quiero poner aquí. Quiero, o sea, tener la perspectiva de cómo surge el proyecto rapidito y más bien cuando Yotuel viene con la lírica, entiendo que él te contactó porque habías Sí. trabajado en el otro video, pensó que era lo justo y bueno, obviamente el trabajo maravilloso que sabía que ibas a hacer, pero ¿cómo surge ya leyendo la lírica, cómo surge la idea de esta es la idea visual, esto es lo que vamos a hacer y así lo vamos a dirigir? Yo creo que eso mutó muchísimo, porque yo no era ese video en principio. Yo pensaba hacer otra cosa, pero llegué a un punto en el que dije, yo voy a necesitar el performance de ustedes. O sea, yo quiero que la gente los vea decir eso, porque es un discurso tan potente, tan directo, tan necesario para la gente que si lo ven en boca de artistas con una voz eh, internacional, reconocidos en el mundo, con alcance mediático internacional, eso puede hacerlo trascender mucho más y puede hacer que conecte más. Y a partir de ahí, pues empezamos a montarnos.
cómo sería, yo quería que fuera eh, así directo, con fondo negro, que fueran solo ellos hablando a cámara. Luego ahí a eso le inserté algunos símbolos potentes, la imagen de Martí desintegrándose con Washington detrás, eh, un Cuál podio cuál quemándose. es el significado del billete? Sé que al final también lo hiciste para retornarlo, pero ¿puedes explicar el Ujú. significado inicial de eso? Sí, eso tiene muchas lecturas. Primero, es una radiografía del pensamiento cubano-americano. O sea, define mucho esa condición del cubano cuando llega a los Estados Unidos y se encuentra con un país que le devuelve tantas cosas y que lo hace participar de tantas cosas que antes no pudo y que nunca había visto. Por ejemplo, yo cuando llegué aquí vi cómo funcionaban las elecciones en este país, me di cuenta que era un músculo vivo y sentí que que nunca había visto eso, que nunca había estado en el centro de un, de un sistema democrático. Entonces, a partir de ahí, pues yo creo que eso es esencial, como el cubano aquí se encuentra con una realidad a la que le agradece, de la que se siente orgulloso y, y eso lo hace encontrarse en una dualidad, ¿no? Y lo hace venerar a Washington y también a Martí, ¿no? En principio. Pero también hablo ahí de la moneda, del billete, del pensamiento, que al final es muy difícil eh, que, no, que no sea un marcador también para la sociedad cubana. ¿Cuántos Martí vale un Washington, no? Y a partir de ahí, pues eso, cómo dejar ver a lo que hay detrás realmente de eso que ellos defienden, de la moneda cubana, cuál es el respaldo de eso. Y Wow. creo que el final es mi expresión de deseo, ¿no? Es como yo quiero recuperar a Martí y prefiero quedarme con eso, ¿no? Y no estoy denigrando para nada del apóstol, pero de Washington, pero mi apóstol es Martí, o sea, yo me identifico muchísimo con sus ideas y pienso que para mí es suficiente, ¿no? Y es eso, es retomar y recuperar ese, ese sentido patrio que ellos nos hacen creer que es totalmente de ellos. Y cuando hablan de uno como traidor, como apátrida, no se dan cuenta que al final ellos son los traidores y los apátridas y son los que se han apropiado de la libertad de la que abogaba Martí cuando decía yo quiero que la ley primera de mi patria sea el culto a la dignidad plena del hombre. Pero bueno, eso es algo con lo que ha habido que lidiar. por, por 62 años. Sí, Otro tema que has hablado es que querías que uno de las temáticas sería la incomodidad, ¿no? Hacer a, sí, inquietar, ajá, claro. inquietar. ¿Pudieras hablar un poco de los elementos o que usaste para lograr eso? Mira, creo que el arte debe ser inquietante. Yo creo mucho en el arte que genera debates y polémicas per se. La obra que se pone al centro del discurso, al centro de los criterios, que encuentra personas que piensan que es una cosa y que piensan que es otra. Por ejemplo, muchos han identificado ese inicio del video como un discurso anexionista. Han identificado esa mitad de Washington y Martí como un discurso de querer anexarse a los Estados Unidos o algo así. Y además me parece una manipulación burda, pero puede ser una lectura y creo que si esa es la lectura que le propuso a ellos, eh, es lo que ellos creen y es lo que Claro. ellos en realidad quieren, porque yo veo lo que quiero ver, lo que me gusta ver y lo que me hace ver y lo que tengo dentro, ¿no? O sea, lo identifico con mi interior. Pero me gusta siempre que una obra mía genere polémicas, que inquiete a las personas, que se haga preguntas y que le haga preguntas a la gente. Eso para mí es lo más interesante. Y esos son los mecanismos que uso, ¿no? Buscar cosas tan contundentes como la imagen del apóstol y desconstruirla de esa forma. Eso
Es un recurso que nadie puede mirar hacia otro lado y nadie puede dejarlo pasar sin hablar de ello. Y otro de las... Aquí tengo el video, cuando Randy posteó en su Instagram, cuando... No sé si lo vas a poder oír, pero aquí... eh, creo Pues que aquí... palabras a los intelectuales. cuando le dices, vamos, vamos, esto tiene que ser, o sea, tú te... Ah, sí, sí, en el Ahí making of, familia, bueno, sí, nada, claro. como siempre pido de parte de Déjame Miguel. buscar a donde... Es que Y aquí. ahí cuando estamos hablando de eso. Siento yo su voz, tu 59, yo doble 2, 60 años, trancada. La verdad del video está en el performance de ustedes que está, mi hermano, la primera vez que van a ver a gente de zona, que no es una postal, que no es la cosa linda. No, es yo me quité la gafa y te estoy hablando de frente. De Semer igual, o sea, es la verdad, man. O sea, ahí estás diciendo que esto no es, esto es lo que sale del corazón. Exacto. Una de Tiene las... que ser. De hecho se me fue hasta una palabrota hablando de eso porque fue como, es esto, hay que ser así, hay que ser directo, es la primera vez que se va a hablar así, por tanto el performance tiene que ser brutal. Sí, sí, me acuerdo perfectamente de eso. No, es primera vez Increíble. que vemos gente de zona sin espejuelos, sin la sonrisa Exacto, de ellos. exacto. ¿Cuáles fueron los sentimientos tuyos durante esta grabación? Porque bueno, estás tan involucrado como el director, pero también estás involucrado como cubano, sabiendo el impacto que esto va a tener. ¿Qué pasó? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo se sintió el grupo? Eh, yo creo que fue muy vibrante ese video. Nosotros, de verdad, estábamos ahí sintiendo cosas, todos nos mirábamos, nos abrazábamos, teníamos los ojos húmedos, porque era, de verdad, era emotivo. Nos encontramos ahí con una cosa que ya desde el momento en que estábamos grabándolo sentíamos que iba a conectar con la gente. Y al final ese ha sido el resultado. Creo que eso, hay obras que te trascienden por eso, ¿no? Por la honestidad con la que llegan y con la que son, eh, con las que se hacen visibles. Entonces, la gente lo que ha creído y lo que también ve es que es la primera vez que esos artistas se ponen de su lado y comienzan a hablar de los dolores que todo el mundo tiene, pero que nadie mencionaba. Y sobre todo, lo alto que podía ser. Y eso se estaba sintiendo allí. Y, y fue, verdad, muy interesante. Retomando brevemente la conversación que estábamos teniendo o Ujú. sea, de abrir a nuevas ideas, gente de zona tardó un poco a llegar a este punto, pero han llegado. Durante este momento se habló de alguna de las represalias que pudieran haber, de algunas de las consecuencias que ustedes pudieran sufrir personalmente ya después que esto saliera a la luz. Sí, por supuesto, siempre lo pensamos, siempre hablamos de eso. Y además, porque la gente no evalúa a veces lo difícil que es para un artista tomar el centro o sea, o posicionarse una postura política, sobre todo porque es más fácil atacarlo, porque son visibles, porque están a la vista de todo, porque todo el mundo los conoce. Entonces, no es lo mismo disentir desde tu casa o disentir desde tu muro, que a lo sumo tendrás 5.000 amigos, que multiplicar eso por millones de personas. Eso es tremendo. Eso hace que sea muy difícil defenderse, ¿no? Entonces, sí, por supuesto que eso es el primer pensamiento que uno tiene cuando va a asumir una postura política. Y lo hablamos, pero entendimos que no había otra opción, que era necesario y que tenía que ser. Creo que Ya. es eso. Y ya, o sea, ya han sufrido alguna de, o sea, obviamente la campaña que ha hecho el régimen desde que salió esta canción ha sido una de esas cosas, pero, Claro. y no quiero
o sea, gastar mucho tiempo en esa parte porque creo que obviamente salió algo mucho más bonito, mucho más grande de esto, pero sí para entender, o sea, YouTube tiene, cuando lo entrevistaron para Billboard, dijo que de la manera que respondió el régimen es exactamente, o sea, muestra lo que ellos están diciendo en la canción, o sea, eso es la ironía, que han hecho una propaganda, han hecho eh, todo este programa para limitar que esto se, o sea, crezca, para limitar el mensaje en la isla. Y eso solo demuestra que ese es el problema, ¿no? Mira, a mí me da mucha gracia porque al final ellos lo han intentado, pero no han podido, sobre todo porque es un juego de simulación. Cuba es lo más parecido al show de Truman, ¿no? A, a esa película Sí. lindísima de Jim Carrey, que, donde todo el mundo simula la falsa unanimidad, simula el mismo criterio, la misma idea, el mismo líder, y que nadie cree y quiere algo contra el gobierno, cuando en realidad todo el mundo está en contra, incluso los propios gobernantes, ¿no? Y además ahí hay un montón de pruebas de eso, por ejemplo, como todos los hijos de los Castros y los nietos y toda esa gente están llenos de gratuidades, de carros, de lujo y discotecas y cosas que el pueblo a pie ni siquiera se puede pensar, y además si uno quisiera hacerlo, te lo impiden, ni siquiera puedes tener tu propio automóvil ahí. Entonces al final es falso, todo es Mm. falso. Ellos simulan y creen que están más allá del bien y el mal y que son el centro de la verdad y que solo eres digno si estás de su lado. Y al final ellos son unos hipócritas y son falsos y son mentirosos y ladrones, porque ¿cómo tú explicas la fortuna de esa gente? ¿Cómo tú explicas que, por ejemplo, un nieto de Fidel pueda tener un Mercedes-Benz cuando el pueblo entero eh, está bajo el umbral de la pobreza? O sea, la gran mayoría, donde conseguir un muslo de pollo es más difícil que resolver un problema matemático imposible. O sea, eso es una locura, es un chiste, Cuba es un chiste. Mm. Voy a volver a la otra escena para ya hablar en... una de las líricas dice tu 5-9 en referencia a cuando Ujú. triunfó la revolución Sí. y yo doble 2. ¿Crees que el cambio esté tan cerca realmente como se habla en la canción? Eh, creo que sí, creo que sí. Yo no sé si el cambio absoluto o el despertar de la gente, pero yo creo que el primer paso es que el pueblo entero asuma y entienda lo que le han quitado y entienda el tiempo que han estado eh, vendados al mundo. Eh, Más que todo, más que la libertad, más que la democracia, es recuperar la libertad personal, recuperar el, el, la posibilidad de conseguir algo por ti mismo, de encontrarte con las cosas que tú eres capaz de construir con tus propias manos, sin que alguien te limite eso, y mucho menos sin que tú puedas o no hacerlo en dependencia de cuán afectuoso eres con el gobierno o no. Creo que lo más importante es la individualidad eh, y la emancipación personal. Eso de, ok, quiero hacer esto y puedo hacerlo. Yo voy a buscarme dinero, voy a hacer una fábrica de preservativos en Cuba. Por ejemplo, algo tan sencillo como el Ujú. preservativo que no hay en Cuba. Y voy a hacerla y voy a conseguir cómo fabricarlo. Por ejemplo, algo así. Pero ellos tienen monopolizado todo, hasta las barberías están monopolizadas. Entonces te das cuenta que no hay una posibilidad real de las actividades personales y de las actividades de emprendimiento. Entonces, si el pueblo entendiera al menos que tiene la opción de darle un mejor plato de comida a sus hijos allá adentro, sin que el gobierno elija qué es lo que vas a comer. Fíjate, algo tan sencillo como que ellos también deciden qué comes y qué no comes. Por Ujú. ejemplo, como la carne de res, que nadie puede comerla allá adentro.
Nadie sabe en Cuba lo que es un wagyu, por ejemplo. Nadie sabe lo que es un corte de res, cualquiera que no sea la carne de primera, segunda o tercera, que te venden en una casilla para niños, con dietas, con un montón de racionalizaciones. O sea, es estúpido. O sea, un campesino que tenga una vaca no puede comérsela si quiere. O sea, ¿dónde están las libertades ahí? O sea, ¿cómo se puede defender un régimen que solo te hace incapaz, que solo te corta las alas, que no te permite encontrar la verdad por ti mismo, que te está diciendo cómo pensar, cómo creer, cómo comer, cómo decir, qué música escuchar, quién es el bueno y quién es el malo? Y donde convierte en traidores a tu hermano, en traidor a tu hermano, solo porque se fue o solo porque piensa diferente a ellos. La gente tiene que entender que un gobernante es un funcionario público que se pone allí por, por, por un voto unánime o no, por un conteo que lo convierte en el más popular o no, pero que además tienen que existir mecanismos para quitarlo si su gestión es mala, si su gobierno no va en pos del pueblo. Y está demostrado con pruebas y con hechos, precisamente porque los gobernantes andan en Mercedes. Y cuando hablo de los gobernantes no hablo solo del nieto de Fidel y de este video que se hizo viral, sino que esto es una revolución de Mercedes y Rolex gobernando pobres, gente que no sabe lo que es un Mercedes, que nunca se ha montado en uno y que en su vida se va a poner un Rolex. O sea, si tú entiendes que la revolución cubana te corta las alas y no es un espacio de libertad, ya ese es el primer paso. Yo creo que sí, que este año va a ser el año para hacer que eso ocurra y para hacerlo valer. Eso es todo para mí. ¿Crees que, o sea, crees que en este tiempo las redes sociales o sea, va a crear ese cambio, el despertamiento no el despertamiento, sino el abrir de ojos, el llegar a ese conocimiento de esa gente? ¿Crees que va a suceder tan pronto? Bueno, tan pronto no, llevamos 62 años Sí, en hace él, mucho. pero Claro. más bien en Sí, sí. la época moderna, quiero decir. Yo creo profundamente que las redes sociales han ayudado mucho a difundir mensajes Ujú. y sobre todo a que la gente pueda compararlos. Nada puede contra la verdad rotunda. La gente ahora puede comparar, por ejemplo, Patria y Vida con el nieto de Fidel especulando con Mercedes. La gente puede hacer eso ya. Antes no Ujú. lo podía hacer. Antes no le llegaba a un grupo de WhatsApp. Antes no le llegaba a la notificación de que, por ejemplo, una Cuba Debate acaba de publicar eso. Y yo no estoy diciendo que todos los medios de prensa digan la verdad siempre. No lo creo. Creo que también responden a agendas políticas, responden a sensacionalismos, amarillismos, a cosas que no siempre están asociadas a la verdad. Pero si uno es una persona inteligente, se puede construir la verdad por sí mismo. Por supuesto, siempre están los que escuchan, los que siguen y los que cambian. Habrá gente que detonará cambios y habrá líderes que aglutinarán a personas para llegar a una transición. Yo no estoy en contra, o sea, no estoy a favor de la guerra civil, ni estoy a favor de los mecanismos violentos. Estoy a favor de una transición pasiva, como ocurrió en España, que en un punto una canción también cambió un sistema, como ha ocurrido en un montón de países de Europa, que no ha habido que llegar a las armas, que al final el pueblo cambió las cosas a golpe de verdad de verdad y paz contra un sistema tan violento como, por ejemplo, como han sido esos sistemas totalitarios que ha tenido el mundo, y además la Revolución Cubana, que es un sistema totalmente dictatorial, que está pasando de una dicta blanda a una dictadura ahora, ¿no? O sea, me refiero a toda la represión policial que ahora está más exacerbada. No te digo que no existía antes, pero ahora está mucho más exacerbada. Y eso, por ejemplo, ha desatado también que la inconformidad de la gente. Los actos de repudio, por ejemplo, en años atrás ocurrieron muy pocos en provincias y además lo silenciaron muy rápido y no había tanto testimonio.
de eso. Pero ahora mismo están siendo visibles para mucha gente gracias a las redes sociales. O sea, la gente está viendo cubanos odiando y ofendiendo a otros cubanos simplemente porque piensan diferente. Y eso yo creo que es un recurso muy útil para que la gente entienda en el punto en que estamos ahora mismo y en el nivel de libertades individuales que están. Bueno, y de este lado de las 90 millas también, ¿no? Porque jóvenes como Claro, yo que no vivimos eso, porque nacimos aquí, solo hemos oído los cuentos, ahora lo estamos viendo, ¿no? Antes, o claro. sea, te soy sincero, para mí, una persona nacida aquí con ciertos privilegios, o sea, me es difícil comprender que alguien venga a tu casa a hacerte semejante cosa. Pero ahora o sea, ya no es solo cuento, ahora está lo visual también para confirmar desafortunadamente lo que está ocurriendo. Eh, Exactamente. y, Una imagen vale más que 1000 palabras. Es eso. y pienso que, bueno, o sea, ha sido un efecto dominó. Hay internet, se graban las cosas, hay más represión porque se están grabando las cosas, se graban esas represiones o sea, ya no hay la de ganar, ya no, ¿quieres que ya no hay escape? Hay una cosa interesantísima aquí que yo veo también como creador y como persona comprometida con la verdad y con la libertad. A la larga, viéndolo desde arriba, viéndolo con calma, con tiempo y sin pasión, ninguna de estas cosas. Cuando vas a llevarle a una universidad para hablar de Cuba, hablas bien del gobierno. Y esa es toda la verdad para mí. Ningún acto de repudio, ninguna postura de ellos odiosa hacia sus ciudadanos. Y ahí están sus leyes que demuestran la hostilidad hacia la gente que se va, hacia la gente que disiente. Eso no habla bien del régimen. Y eso está ahí, a la vista de todos. Para mí eso es más importante y más valioso que de repente uno intente explicarlo o intente decir, no, es que la revolución cubana tenía sus cosas buenas. Ahí están sus leyes, ahí están sus actos y ahí están sus políticas y sus agendas políticas. Ahí está eso. Llévalo a una universidad dentro de 40 años y dime si la puedes defender. Y entonces, a partir de ahí, pues tendremos otro diálogo. Pero ahí está todo. La verdad es ineludible, es irreemplazable y es un documento histórico, un documento antropológico a la postre. Listo. Eso es todo. Y algo ayer conversamos por primera vez y algo que se me quedó que fue corta, pero aprendí más en esos 5 minutos que fue lo que tú dijiste, ¿no? De que esto, por ejemplo, Patria y Vida ya es algo histórico, marca un punto histórico a donde, igual que el movimiento San Isidro, ¿no? Que bueno, es un acto donde ya artistas, ciudadanos se han cansado, hicieron su demostración que no se había visto a esa magnitud y son puntos que se van añadiendo a lo que eh, esperemos, ¿no? Sea el cambio Claro. para lo mejor, ¿no? Por supuesto. Además, eso suma que hay una hipocresía también del propio luchador por la libertad cubano y de la gente que no está a favor del gobierno cubano, y es el elitismo. O sea, entonces ver también al movimiento San Isidro, mucha gente me dice, no, pero es que son vulgares, es que no me gusta cómo se manifiestan, cómo defienden sus cosas. Al final, esa es la única forma que tienen de defenderla. Así es como ellos saben. O puede haber una manera mejor, pero no responde tal vez a su realidad. Y Ujú. también hay que entender que ellos son un producto de esa marginación a la que ha sometido a los ciudadanos cubanos y a la gente pobre la revolución. Ellos, por ejemplo, son de barrios pobres, de barrios negros, y ahí está una de las señales del racismo también. Mira el resultado, Ujú. como negros pobres están emancipándose y defendiendo sus derechos. Al final es válido que Michael Osorbo se defienda de la forma en que lo hace, es válido. Y además está haciéndolo a la larga por un bien. Que tal vez su discurso no sea el que más nos gustaría escuchar, es verdad,
pero es un discurso válido, porque existe, es un ser humano, tiene una individualidad y una libertad que le permite decir y hacer esas cosas. Y eso no se lo puede quitar nadie, ni siquiera el elitismo nuestro de, coño, pero es que, o sea, yo honestamente simpatizo con la verdad y con la libertad. Y además, eh, practicar la verdadera convivencia armónica, porque ya la tolerancia parte de un hecho de, ok, te tolero, pero no, convivir armónicamente con los productos y con los resultados de ese sistema y tratar de construir una Cuba mejor con los ingredientes que tiene. Ahora hay que buscarle el mejor sabor a eso, Claro que sí. pero esos son los ingredientes. Y un punto, ahora que lo mencionas, parte del video se graba en La Habana, en Cuba. ¿Cómo Ujú. pudieron unir esas dos partes que con el mismo estilo, o sea, el mismo tema, el mismo... Sí, yo firmé primero aquí en Miami, consolidé todo eso ahí de forma que también fuera posible hacerlo en Cuba y mandé una planta de cómo deberían estar las luces, cómo deberían ellos hablar a cámara y además por videollamada todo el tiempo nos estuvimos comunicando. Fue completamente difícil eso, ¿no? Hubo que llevar las cosas a esconderse, buscar soluciones para poder firmarlo porque no teníamos muchas facilidades, por supuesto, ellos lo hicieron escondido, estamos todo el tiempo hablando, tratando de encontrarlo ahí, pero bueno, se hizo en función de que pudiera empastarse orgánicamente eso en el video, ¿no? Y pienso que lo logramos de alguna manera. Ya. Y bueno, después de este video, me imagino que ¿crees que te dejarían volver a Cuba o...? No creo que me dejen volver, pero además en este minuto volver sería peligroso para mí, Claro. teniendo en cuenta lo autoritarios que son. Hubieras... Igual no es algo no es algo Disculpa. en lo que quiero pensar, ¿no? Ya. O sea, no es algo en lo que quiero de repente centrarme porque podría ser frustrante entender que uno está desterrado, Sí. creo. Te hubieras, o sea, si esta canción no se hubiera publicado, ¿hubieras pensado en volver en algún momento o...? Definitivamente, mi familia vive en Cuba, o sea, Ya. toda mi familia vive en Cuba y además yo tengo una conexión también con mi obra allí, tengo trabajos allí, así que es un lugar donde yo he crecido, donde yo he construido mi obra, pero tampoco eso me puede costar coquetear con el régimen y quedarme callado por tener su simpatía y porque me dejen robar. Creo que lo más importante es el compromiso de un artista con la verdad, y además de estar del lado de las causas con las que uno se identifica. No tienen por qué ser nobles, ni justas, ni buenas. Tienen que ser las causas con las que más uno vibra. Por supuesto, yo como un ser humano bueno, me apego a las causas justas y buenas, pero una causa siempre es una causa y requiere una defensa. Y bueno, por último, hay planes, vi un comentario, la gente han estado comentando durante la entrevista, hay planes para seguir creando y publicando este tipo de canción. Yo creo que ahora vienen un montón de cosas también de mi carrera personal que no está asociada al video musical solamente. Yo Claro. estoy preparando una película, largometraje, estoy también escribiendo una serie, estoy trabajando en otros proyectos, en un cortometraje también. Por ejemplo, Patria y Vida va a convertirse en un documental de 15 minutos Wow. eh, que estamos negociando con una plataforma de streaming que es posiblemente APO y estamos en eso, negociando esas cosas, definiendo bien la puesta en escena de eso. Y no sé, yo también en mi obra musical de video musical depende mucho de la canción que me traiga un artista, ¿no? Ujú. Y muchas veces no es la que uno más quiere ni con la que más vibra. Por suerte, Patria y Vida fue una canción que disfruté mucho y con la que me identifiqué, pero también hay trabajos de otro tipo, de otro
de otros géneros musicales que también, por supuesto, tengo que asumir porque es también mi medio de generar ingresos. Yo vivo de Claro, esto, o sea, eso es mi trabajo. claro. Bueno, ojalá que sea como diga la canción en el doble 2. Ojalá. Ojalá. Te agradezco mucho el tiempo. Sé que has estado súper ocupado. Sé que estás trabajando en muchos proyectos, pero realmente para una persona como yo que este tema, yo siempre digo, yo no he sufrido. O sea, he sufrido a través de los cuentos que me hacen, ¿no? Porque uno sufre cuando tu mamá te dice el trabajo que pasó, tu papá, Claro. uno lo sufre, ¿no? Pero yo estaba teniendo esta conversación hoy, ¿no? Que a mí me hacían los cuentos, pero así todo, yo quería ir para verlo con mis ojos, para ver de dónde vienen mis padres, para ver el sacrificio. Y una cosa que es prevalente, creo que en todas las entrevistas que han dado, es que la isla en sí, Cuba en sí, no es el problema, es el régimen, es la dictadura. Claro, por supuesto, Y por y supuesto. lo dice la La, canción. la gente no lo puede ver porque fíjate, es tan brutal el mecanismo de propaganda allí que la gente no puede ver a Cuba separada de la revolución cubana y eso es lo más peligroso y es lo que los ha mantenido en el poder. La gente no entiende que algo tan sencillo como sacar a esa gente del poder les puede volver un país libre, un país posible para todos, un país posible para buscarse la vida por sí mismo, ¿no? Y donde ya se acabaron hace mucho tiempo las gratuidades, donde hace mucho tiempo no existe el, la tetera soviética que tenía a todos como felices de ser socialistas y además donde eran prósperos porque la URSS los usaba también como antorcha del socialismo en América y además cómo Cuba sirvió para influenciar a otros gobiernos latinoamericanos. Aquí está Venezuela sumiéndose en la pobreza, que ha sido un país donde, por ejemplo, que Fidel Castro formó política ideológicamente a Hugo Chávez y ese es el resultado, la pobreza de Venezuela. Está Nicaragua, que es un resultado de eso también, y un montón de países, Ecuador, un montón de países donde Cuba expandió su tentáculo socialista para influenciar a los demás y la URSS, por supuesto, lo usaba Cuba precisamente como mecanismo de persuasión para ese tipo de prácticas políticas. Entonces, la gente no lo ve así, la gente no entiende que hay que quitarlo porque tu hijo puede comer mejor simplemente si tú entiendes que no tienes por qué estar comprometido con un sistema que no está pensando en tus hijos, está pensando en los de ellos. Ujú. Eso, algo tan sencillo como eso. Bueno, Sacarlos así. me parece un mensaje muy importante en el cual terminar, ¿no? De que bueno, hay que seguir luchando y hay que ir creando pensamiento individual, no atado a ese régimen, a Exactamente. ese estado. Esa colectividad no existe y va contra la naturaleza humana y por supuesto va contra el desarrollo personal, que es lo peor de todo. Ya. Bueno, nuevamente te agradezco el tiempo. Voy a dejar la música tocando mientras pongo el ending screen, el de finalizar la entrevista, pero te agradezco mucho, mucho, mucho tu tiempo por ya las razones que te he dado, ¿no? De que significa mucho para mí que ya una persona que haya creado algo tan valoroso, algo que ha hecho algo tan valiente, se tome su tiempo y hable conmigo. So, gracias. Gracias a ti, Brian, y abrázame a tus padres también. Sí, Darle las sí, gracias claro. por, porque te sembraron a ti al final esa conexión con Cuba, que yo creo que también es importante y puede ayudar mucho a su Gracias. libertad. Bueno, Un abrazo fuerte. en eso estamos. Bueno, nos mantenemos en comunicación y Chao. nada, suerte en todos tus proyectos. Gracias, mi hermano. Un Bueno, abrazo. dale, bye Chao. bye.